La imprenta y su evolución. Antes de empezar, debemos saber qué es una imprenta. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, vileta, tela u otro material. La evolución de la imprenta. Todo empieza en 1440, donde James Gutenberg inventó la imprenta moderna con tipos móviles. Este sistema resuelve la necesidad de mecanizar el proceso de impresión de textos sin tener que grabar cada página como pasaba con la xilografía. Así, la imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de reproducción de textos, aumentar la tirada de copias de los manuscritos y abaratar costes. El impresor alemán fabricó moldes de fundición para reproducir tipos de plomo de cada una de las letras del abecedario con el fin de componer textos. Estos tipos móviles metálicos, que eran intercambiables y reusables, soportaban mejor la presión de las prensas y tenían mayor resistencia al desgastarse por el uso de las placas xilografiadas. La evolución de la imprenta a nivel tecnológico. A lo largo del siglo XIX se desarrollaron numerosas innovaciones para satisfacer la necesidad de una mayor rapidez en los tiempos de impresión y del abaratamiento de los costes. En primer lugar, fue la prensa accionada por vapor, seguida por la prensa de cilindro, que evolucionó hacia la rotativa, y la prensa doble de impresión, la cual permitía la impresión a doble cara. A finales de ese mismo siglo comenzó la impresión en rotativa continua, que usaba el papel en bobina, o la impresión de sublimación. La composición de textos para la imprenta. La forma de componer los textos a imprimir ha evolucionado desde el uso de tipos móviles hasta el actual sistema realizado por ordenador. La composición de tipografía manual era un proceso lento que se realizaba letra por letra usando una vara de componer y cajones de letras. En el siglo XX apareció la fotocomponedora, una máquina inventada en 1958 por los ingenieros Louis Monroe, René Ingonet y René Graham, con la que se podían preparar 15.000 líneas de texto por minuto. En este caso, los caracteres se imprimían fotográficamente sobre papel fotosensible. La evolución de la imprenta ha dado lugar a la impresión offset y la impresión digital, los dos tipos de impresión imperantes en la actualidad. La historia de la imprenta comienza mucho antes de la época de Gutenberg, y es que cerca de 600 años antes de Gutenberg, los monjes chinos ya hacían uso de un método conocido como xilografía, es decir, se tallaban palabras e imágenes en bloques de madera, y una vez entintados eran presionados sobre hojas de papel. Uno de los primeros libros impresos con los bloques de madera fue una copia del Sutra del Diamante en el 868 después de Cristo, un rollo de 6 hojas de papel de más de 5 metros de largo. Pero por el 1000 después de Cristo, una nueva idea procedente de Asia Occidental había llegado al este de China. La gente comenzó a hacer libros en lugar de rollos. Los libros eran más fáciles de copiar. Para poder adaptarse mejor a este nuevo formato, el tipógrafo Pichen inventó la imprenta de tipos móviles. Esta consistía en utilizar pequeñas piezas de arcilla donde se tallaban caracteres individuales que luego se entintaban. Es decir, cada pieza es un carácter a imprimir, por lo que podían combinarse para formar las palabras necesarias y después reutilizarse las veces que hiciera falta. Su defecto es que se rompían fácilmente. Por eso, en el 1298, el inventor Guanzhen comenzó a utilizar tipos de madera, mucho más resistentes. No es hasta el siglo XV que Gutenberg introdujo los tipos móviles en Europa. Su principal objeto consistía en un punzón. Era un paralelepípedo de acero sobre el cual se graba en relieve y de revés un signo tipográfico, que puede ser un número, una letra o un signo de puntuación.
¿Qué son los incunables? Los incunables es un libro impreso durante el siglo XV, en el inicio de la imprenta. Es todo libro impreso durante el siglo XV, concretamente antes del día de Pascua de 1501, pues en esa época se hacía comenzar el año en este día. Fue posiblemente Cornelius Beugen quien empleó la palabra por primera vez. El término incunable hace referencia a la época en que los libros se hallaban en su cuna, es decir, en la primera infancia, de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta. Así, son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453, fecha de invención de la imprenta moderna, y 1500, procedentes de unas 1200 imprentas distribuidas entre 260 ciudades, con un lanzamiento aproximado de 35.000 obras distintas. El material. El papel más comúnmente empleado fue el de trapo, siendo grueso, irregular y de color grisáceo o amarillento en las primeras ediciones. Incipit. El incipit indica el principio de un escrito antiguo, señalando aquí comienza. Explicit. El explicit señala cuál es el final o las últimas palabras del impreso. La portada. Los primeros libros impresos carecían de portada y el texto solía comenzar desde la primera página a continuación del incipit. En otras ocasiones, lo que figuraba al comienzo del libro era una tabla de capítulo o una dedicatoria. El 23 de febrero de 1455, Johann Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. Quizás Gutenberg se dio cuenta de que para un proyecto de impresión a gran escala tuviera éxito comercial, tenía que apuntar a un mercado más amplio, con potencial de vender en toda Europa occidental. Señala la biblioteca que conserva 2 de los ejemplares completos de la Biblia. Se cree que la Biblia de Gutenberg fue completada en el año 1455 y se convirtió en el primer gran libro impreso en Europa, con una imprenta con tipo metálico móviles. La imprenta de Gutenberg dio el puntapié a un gran negocio comercial que se expandió internacionalmente por los próximos siglos. La producción de esta Biblia dio comienzo a la impresión masiva de texto en Occidente, marcando así unos puntos de inflexión en la transición de la Edad Media al mundo moderno. Todas las copias de la Biblia de Gutenberg se vendieron incluso antes de que se completara la impresión, señala la Biblioteca Británica. Santo Domingo fue la tercera ciudad del continente americano en hacerse con una imprenta justo después de México 1535 y Lima 1583. La primera persona que confirmó la existencia de la imprenta fue Morot de Saint-Méry, quien en su descripción topográfica y política de la parte española de la isla de Santo Domingo afirma haber visto una. Entre las personas que apoyaban las declaraciones de la existencia de la imprenta de Morot de Saint-Méry estaba el impresor y editor estadounidense Isaiah Thomas, que en su libro The History of the Printing in America with Biography of Printers, él cree que la imprenta fue vista por Morot de Saint-Méry en Santo Domingo. Está ubicada entre el Palacio del Gobernador General de la isla y la Catedral Saint-Méry. Hay que añadir también que la otra persona que también apoyó las declaraciones de afirmación de imprenta de Morot fue el escritor dominicano Pedro Enrique Sureña, y lo hizo por medio de su libro En la cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, en donde indica que en aquella imprenta vista por Saint-Méry debieron imprimirse, entre otras cosas, como la oración fúnebre sobre Colón del arzobispo Portilla en 1795.
Sin embargo, hubieron personas que no apoyaban las declaraciones de Moreau, dado que ellos decían que no existían impresiones de ese taller y por eso cuestionaban su existencia. Entre esas personas estaba el francés Pedrón, quien en su memoria descriptiva de la parte española de Santo Domingo lo cuestiona y dice: en Santo Domingo no hay ni una sola imprenta, como dice Moreau de Saint-Méry. Solo desde el comienzo del año 1799 fue cuando se estableció una imprenta francesa de poca importancia en la casa del comisario del gobierno francés. Aquello también dio a entender que es muy probable que esa imprenta vista por Saint-Méry en 1783 haya sido trasladada a Cuba en 1795, cuando los españoles abandonaron la isla mediante la entrada en vigencia del Tratado de Basilea, en lo que España le cedía su parte de la isla a Francia. Más adelante se busca la forma de cómo hacer que el argumento de Moreau aún fuera creíble, haciendo uso de las pruebas encontradas, tales como: hubo una imprenta en Santo Domingo antes del 1799, puesto que en 1753 se aprobó la impresión de los Estatutos de la Regia y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, de los cuales quedaban 105 ejemplares para 1782 y 4 ejemplares en 1800. Para 1801 se volvería a imprimir una segunda edición.